Ondo. Gu ez bagaude psikologikoki ondo, azkenengo 7 jardunalditan edo ekiporik onena gara. Gu psikologikoki ondo ez bagaude, besteak ez dakit zelan egongo diran. Baina pixka bat arduratzen zaitu konfiantza aldetik taldeari hori gertatu izanak eragina izan dezakeela, hurrengo partidetan. Ez dut uste, ez taldea ondo dago, beti partidutan gauza gertatzen dira, baina taldea ni pozik nago taldearekin, beti gauzak zuzentzeko eta lan egiteko, beti bezala, baina gauza onak txarra baino gehiago ikusti ditut ez. Liderra dator, talde ona eta puntu asko batuta azkena. Bai, oso talde ona, oso plantilla ona, jokalari kalidadezkoak, oso onak eta partidu polita ikusteko, ez? Bertsio ona eman beharko dugu, beraien kontra irabazteko, ez? Hori argi dago. Hemen 8 gol alde, kategoria honetan gol gehien egiten ari den taldea, badirudi erasoan kontu zuen, defentsan kontu zuen duzuela. Bai, erasoan oso jokalari ona dituzte, gero kategoriko aurrelaririk onena daukate baita ere, ez diferentzia egiten duena kategoria honetan, eta adi egon beharko gara, euren erasoko jokoarekin, logikoki, erakutsi dute orain arte, gol gehien sartu dituztenak, oso efektiboak dira gainera, gora llegatzen direnean gola egiten dute, eta erasoko jokalari on asko ez bat bakarrik ez. Eta 8 bakarrik jaso dituzte, hori ikusten da, ekilibrio aldetik ondo dabilen taldea. Bai, horregatik doaz lehenengo ez, baina hala ere aukerak egiten dizkiote baita ere, 8 gol jaso dituzte, baina gehiago jasotzeko aukera izan dute baita ere, eta nire ustez eurek ere hor ahulezi batzuk dituzte baita ere, gabezi batzuk, eta aprobetxatu beharrekoak ez. Nadik, Stoichkovekin bakera pitxitxia, arreta berezia jarri behar zaio, edo talde oso bada. Bai, jarri behar zaio, azkenean da aurrelari bat aldea egiten duena, ez, kategorian, eta talde oso ona da, jokalari honekin, baina logikoki bat aipatu behar badugu, bera da, ez, aldea egiten du, oso fisikoki askarra da, kalidadea du, oso ondo bukatzen du, dana dauka, ez, kategori hontan, uste dut alde handiarekin aurrelaririk onena, ez. Esan izan duzu, partidu konkretu batzuetan, izki gorriekin idatzita, azpi marratuta dazkatzen partida direla, hau horietako da. Bai, logikoki bai, gainera azkenean liderraren kontra gainera etxean jokatzen duzunean, ipuruan, beti da irabazi nahi duzun partidu bat ez, taldeak badaki partidu politoa dela jokatzeko, partidu zaila, baina aldi berean nik uste taldeak ikusten duela ondo dagoela, ez garela inor baino gutxiago eta saiatuko gara irabazten logikoki. Ze partidu hori ikusten duzu, ikusita biak erasoan dakazuen polura? Bai, ikusita erasoan biak min handia egiten dugula, momentu zorain arte, gero ez dakit igual utzean gelditzen da partidua, baina bi talde erasokorra gara, ez gora joaten garela, eta taldeko erasoko jokalari asko jartzen ditugunak zelaian normalean. Azkena, ze partidu hori ikusten duzu? Esan nahi dute, orain arte azkenekoetan ikusi duguna Ibizaka Sportingen aurka, edo hauekin boxeoko simil bat erabilita ezilek interkambio de golpe esaten duen. Nire ustez, behaiek gero eta gehiago bilakatu dira kontraerasoko talde bat, ez? Lehen Almeriak gehiago jokatzen zuen atzetik, gehiago kombinatzen zuen, eta gero eta gehiago defentzan gero eta indartsuago egin dira, gero eta batuago taldea, eta azkenean baloia lapurtzen dizutenean sadikek pixkat bere abiadurarekin defentzak puskatzen ditu, eta gero eta gehiago bilakatu da asteekin kontraerasoko talde bat ez. Se os ha quitado un poquito el mal sabor de boca esos últimos minutos de Andúa. Sí, eso se quita al día siguiente ya cuando empiezas a pensar en el partido, ¿no? Sí, fue un partido que tuvimos que ganar por lo que hicimos en el campo, no lo hicimos de mérito nuestro o por mérito del contrario y nada más, el equipo está bien, en una racha muy buena. Ahora mismo no veo un equipo mejor que nosotros en la competición en las últimas semanas y lógicamente siempre tenemos que mejorar cosas como todos los equipos y seguir en la línea en la que estamos, ¿no? ¿Os puede afectar a nivel de confianza el que se remonten en ese último suspiro? No, para nada, ¿no?
no tenemos ningún motivo para no tener la confianza alta, ¿no? Por lo que estamos demostrando en el campo, pues en las últimas semanas, por los resultados que estamos teniendo, el juego que estamos teniendo. Lógicamente tenemos cosas que mejorar, pero a nivel de confianza estamos, yo creo que mejor que nunca, ¿no? ¿Te parece peligroso el tener que prácticamente marcar para ganar 2 goles como mínimo porque os está costando mantener la puerta cero? ¿Es peligroso el tener que ser muy efectivo en ataque? Bueno, a ver, una cosa, estamos encajando ya, os lo vengo diciendo, ¿no? Somos el equipo que menos tiros concede de la categoría, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos bien en defensa sirven para que luego hagamos goles, ¿no? A través del robo, a través de estar bien colocados, del orden, estamos robando mucho balón y transitando muy rápido en ataque y haciendo goles, ¿no? Por lo tanto, me preocuparía, claro que me preocupa que me hagan goles, pero me preocupa mucho más que me hagan ocasiones de gol, ¿no? No veo que me hagan ocasiones de gol. El Almería, por ejemplo, le hacen más ocasiones de gol que a nosotros, pero es verdad que hemos recibido 13 goles, el Almería 8, y en ese aspecto pues debemos de seguir defendiendo como hasta ahora o mejor, para que al final la media de lo que pasa en el campo vaya a la normalidad, ¿no? Ahora mismo no está siendo normal de lo que hacemos nosotros defensivamente a los goles que encajamos, y eso, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo o mejor, que las tenemos que hacer mejor, todo tenderá a que seamos uno de los equipos que menos goles encajan, ¿no? Llega líder, 19 puntos, quiere decir que están haciendo un muy buen inicio de temporada. Sí, los mejores hasta ahora, van los primeros en la tabla, tienen un gran equipo, grandes futbolistas, están haciendo las cosas bien y por merecimiento ahora mismo van los líderes, y pues bueno, tendrán que demostrar en Ipurúa también que del equipo que son, y nosotros también intentar demostrar que somos capaces de ganarles. Los números dicen que es un equipo además con mucha pegada, es con 18 goles el que más goles marca. Sí, tiene mucha pegada, ¿no? Es verdad que llega arriba, pero para lo que llega y para las ocasiones que tiene es muy efectivo. Tiene grandes jugadores, grandes definidores arriba, y bueno, pues tienes que minimizar las ocasiones de gol que hagan, porque no es un equipo que llegue arriba y falle normalmente, ¿no? O sea, cada vez que llegan arriba tienen, aparte de los medias puntas, el delantero que tienen, y yo creo que tienen pues mucha tralla arriba, ¿no? A la hora de que cuando te roban sobre todo el balón a través del contraataque, en 2 pases se te presentan delante del portero, y ahí normalmente suelen hacer gol, ¿no? Nadie que es un jugador al que hay que prestar una atención especial. Sí, no nos vamos a engañar, ¿no? Yo creo que es el mejor delantero de largo de la categoría, y es verdad que el Almería tiene grandes jugadores y cualquier otro te puede hacer gol, pero sí es verdad que él es el jugador más determinante que tienen, y lógicamente tendremos que estar atentos a él. 18 goles el Almería, 13 vosotros, 2 equipos con mucha pegada arriba. A priori se puede prever un partido de goles, ¿no? Bueno, los dos somos equipos que normalmente jugamos con muchos jugadores ofensivos y que tiramos para arriba y que intentamos hacer goles, y bueno, no sé, que luego igual vemos un 0-0 o no se ve un partido con ocasiones, no sé. Seguro que nuestra idea será atacar, y ellos también normalmente ponen jugadores de buen pie y gente ofensiva, y seguramente veremos pues, 2 equipos que quieran ganar el partido, ¿no? Es uno de esos partidos que están subrayados en rojo. Bueno, es verdad que todos los partidos valen 3 puntos, pero lógicamente viene el líder y jugamos en nuestra casa con nuestra gente, y es un partido que nosotros tenemos muchas ganas, ¿no?, de sacarlo, y lógicamente es un partido pues de esos que dices tú, ¿no?, o de los que suelo decir yo, pues subrayados, ¿no?, en la temporada, porque no hay mayor motivación que enfrentarte al mejor equipo de la categoría, encima en tu casa, con tu gente, un viernes a la noche. Pues es un partido que a mí me encantaría jugar en vez de estar en el banquillo de pie, ¿no? Sin ninguna duda, ese dato es importante. Jugáis en casa, 80% de aforo. Qué importante sería que la gente acompañe al equipo el viernes. Sí, sí, de todo vamos a necesitar para ganarles, ¿no? Estaría bien, ¿no? El viernes a la noche yo creo que es una buena hora en Eibar, y ojalá podamos pues estar cuantos más en el campo, empujar, porque ya te digo que vamos a jugar contra el que hasta el momento es el mejor equipo de la categoría. ¿Qué partido prevés? ¿Cómo se puede intentar parar a un equipo que juega como este mucho a la contra? Bueno, sí, yo creo que el Almería con el paso de las jornadas, ¿no?, se ha convertido en un equipo más de contraataque, ¿no? A través del robo pues te mata, ¿no?, en 2 pases, tiene grandes pasadores, ¿no? Curro, Lazo, gente que te deja delante, Portillo, gente que le deja Sadik delante del portero muchas veces, ¿no? Y a través de hacerse fuertes en medio campo y del robo están contraatacando bien. Sabemos el peligro que tienen, y
y nosotros también pues tenemos que intentar aprovechar nuestras armas e intentar hacer un buen partido, ¿no? Lógicamente teniendo cuidado de ellos, pero tampoco obsesionándonos demasiado, más pensando en nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos las cosas bien, contra cualquier equipo podemos ganar. Siempre hay que tener especial atención a las pérdidas, pero ante un rival de este estilo, más todavía se cabe. Bueno, sí, nosotros normalmente jugamos al ataque, es un equipo que queremos el balón y que vamos arriba, que llegamos con gente y lógicamente ellos eso lo saben y siempre estarán intentando estar atentos para robar y contraatacar, ¿no? Que al final con los futbolistas de calidad que tienen son muy precisos en ese último pase que te filtran y que dejan a Sadí delante del portero, ¿no? Tendremos que tener cuidado, pero no por eso yo creo que vayamos a cambiar nuestra manera de jugar.